¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a un nuevo encuentro en esto que hacemos en la pantalla de TVCO, Vengo de Lejos. Como ustedes saben, intentamos hacerles conocer a gente, a personajes, a personas que visitan la ciudad de General Pico con motivo de alguna actividad que tengan por delante. Y en esta ocasión vamos a dialogar con Clarisa Fernández. ¿Cómo te va, Clarisa? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién es Clarisa Fernández? Como para que la gente sepa de quién se trata. Qué pregunta la tuya. Bueno, yo soy investigadora del CONICET, docente de la Universidad de La Plata, y vine a Pico a hacer un relevamiento, una investigación sobre la planta láctea que está desarrollando la cooperativa La Comunitaria acá en General Pico. Ya vengo de hace muchos años que trabajo con la comunitaria, hace 14 años, antes de que sea la comunitaria como la conocemos hoy. Pero bueno, lo que vengo a hacer en esta visita particular tiene que ver con la planta láctea. Bueno, una planta láctea que va tomando su forma. Así es, sí. Bueno, la planta láctea es un proyecto que empezó a pensarse en la época de pandemia, que empezó con presentación de muchos proyectos a diferentes organismos estatales para comprar maquinarias y demás, y poder desarrollar un proyecto de soberanía alimentaria, de productos lácteos, de cercanía. ¿Qué quiere decir eso? Productos que sirvan para desarrollar tanto una actividad productiva, laboral de la gente que vive en Pico, pero además para acercar productos de calidad a toda la comunidad local, digamos. Clarisa, y en tu caso decís, sos docente en la Universidad de La Plata. Sí. ¿Qué materia o en qué área participás? Bueno, doy clases en una materia que se llama Política de la Información, en la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, que está en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Bueno, y además investigadora en el CONICET. Sí, investigadora en el CONICET. Bueno, tuve todo el trayecto, ¿no?, de becaria. Bueno, comenta eso. A ver, escuchamos hablar y mucho del CONICET y no, lamentablemente, por buenas noticias en esta época, en esta Argentina. Sí. ¿Cómo es la carrera de quien hoy es investigador del CONICET? Bueno, el recorrido que yo hice y que hacemos la mayoría de los que terminamos siendo investigadores e investigadoras, empezamos con becas, ¿no? Las becas de investigación son becas para realizar un doctorado en diferentes disciplinas, ¿no? En mi caso, yo hice un doctorado en ciencias sociales, ¿no?, y una maestría también en el trayecto de los 5 años de beca. El estilo de las becas van cambiando de acuerdo al paso del tiempo, ¿no? Y la apertura, cantidad de becas y demás depende de muchas cosas, de presupuesto, de gestiones políticas, como ya se imaginarán. Pero bueno, un poco el recorrido es empezar con una beca, terminás tu doctorado, tenés la posibilidad de pedir una beca postdoctoral. Esa beca dura 2 años, que lo que hace es profundizar, complejizar un poco tu tema de investigación en alguna arista que vos venías ya trabajando, ¿no?, en tu tesis de doctorado, y después te presentás a carrera de investigador o investigadora, ¿no?, que ya sería como ser investigador de planta, ¿no?, del CONICET. Eso es una postulación. Exactamente, no significa que vos porque tengas la beca vas a ser investigador o investigadora. Tenés que postularte con un proceso de selección muy riguroso, que es concursado, en donde, bueno, presentas tus antecedentes, presentas un proyecto y se evalúa todo lo que tiene que ver con tu trayectoria, con tu desempeño en las diferentes áreas que son las que le importan a la academia, ¿no?, la docencia, las publicaciones, la posibilidad también de hacer algún aporte a la comunidad o alguna vinculación con las gestiones gubernamentales para algún proyecto específico. Y en función de eso, bueno, te dan un puntaje y se pone como una línea de corte, y si vos quedás arriba o abajo, y depende del presupuesto que haya, entras o no entras, digamos. Claro. Sí, sí, así es un poco el sistema. Digamos, es un sistema que se ha ido ampliando bastante a lo que era varios años atrás. En que era más restrictivo por ahí. Era más restrictivo, no había tanta cantidad de becas y demás. La apertura de becas se empezó a dar más o menos para el año que yo entré.
que fue en el 2010, 2011, por ahí, 2009, 2010, 2011. Y es un factor que suelen ajustar los gobiernos que no apuestan a la soberanía científica, ¿no? La entrega de becas, la cantidad de investigadores o investigadoras que entran en el sistema científico. Así que bueno, también es una lucha, digamos, política, académica, científica, social, poder... Bueno, por estas horas, lamentablemente lo decíamos, el CONICET es noticia porque el propio CONICET ha remitido una correspondencia al Poder Ejecutivo Nacional anoticiando, entre comillas, esto sí se nos permite, que los despidos anunciados, creo que son alrededor de 600, bueno, afectarían y gravemente el funcionamiento del CONICET, porque no... Sí, totalmente. Esos despidos, hablando solamente de lo que es el personal administrativo, ¿no? Porque después hay muchas variables de ajuste que tienen que ver con esto, con reducir las becas, con no otorgar las altas al tiempo que tienen que estar otorgadas, no abrir las convocatorias o atrasarlas, ¿no? Son todas estrategias que tienen que ver con ir achicando, recortando. Lo del personal administrativo es terrible porque no es muy amplia la planta del personal administrativo y la estructura del CONICET es grande, es federal, entonces es necesario ese personal, gente que también hace muchos años está trabajando o incluso no habiendo entrado hace muchos años, digo, es personal necesario, muy capacitado, que está viendo amenazados sus puestos de trabajo, ¿no? Simplemente, bueno, por una postura política que va, ¿no?, en contra de la ciencia y la educación soberana. Sí, porque lamentablemente lo que se advierte es eso. No pierde oportunidad, por lo menos el máximo exponente de gobierno, en atacar o a la educación pública o a la ciencia pública o inclusive exhibir datos. Yo a veces lo sigo y cuando se refiere a la pandemia actúa de un modo muy despectivo y muy menospreciador de lo que ha sido un desempeño de la Argentina en el aspecto pandemia que no digo que sea ejemplar en el mundo, pero para lo que fue el mundo en desarrollo, digamos, tuvimos un excelente desempeño. Sí, totalmente. Pero bueno, tiene que ver con esta estrategia de desprestigiar todo lo que se hizo, ¿no? Y de alguna manera echar culpas o encontrar chivos expiatorios para las cosas que no estaban bien antes de su gestión y de esa manera, bueno, tratar de justificar las atrocidades que está impulsando en este momento. Clarisa, te invitamos a hacer una breve pausa y continuamos dialogando con Clarisa Fernández, investigadora del CONICET, de visita en Vengo de Lejos. Continuamos en Vengo de Lejos con la compañía de Clarisa Fernández. Está en Pico con motivo de asistir a la cooperativa La Comunitaria, un grupo de gente muy amiga de nuestra, y nos decías que hace inclusive que participaste de lo precooperativo para La Comunitaria, estuviste desde los inicios. Sí, así es. Bueno, yo conocí a María Emilia de la Iglesia, que fue quien de alguna manera... una de las creadoras, inventoras, fundadoras de lo que es La Comunitaria. La conocí cuando estaba cursando Comunicación Social en La Plata, ¿no? Porque ella también hizo esa carrera. Y bueno, cuando me había presentado a la beca, le comento, no, voy a estudiar teatro comunitario. Y ella me dice, tenés que venir a Sancinena, que tenemos un grupo. Bueno, y ahí fui en el 2010, cuando... recién estaba empezando la experiencia y era un grupo de teatro comunitario en Sancinena, un pueblo rural del partido de Rivadavia, en provincia de Buenos Aires, que eran 70 vecinos arriba del escenario y 300 personas que vivían en el pueblo. O sea que era impresionante ver eso, ¿no? Claro. Ver semejante cantidad compromiso, digamos. Sí, tal cual. Pero aparte ver a vecinos y vecinas que podían estar arriba o abajo del escenario, digamos, y bueno, que pertenecían a la misma comunidad. Y el teatro comunitario, bueno, es
teatro que cuenta la historia del lugar, ¿no? Donde estás, puede ser un barrio, una ciudad o un pueblo. Entonces eran los vecinos contando su propia historia a otros vecinos. Bueno, y eso me voló la cabeza ver eso. Además, bueno, un pueblito de 7 cuadras por 7 cuadras con ese despliegue teatral fue impresionante. Bueno, ahí empieza como mi historia con la comunitaria. Tu vínculo, digamos. Mi vínculo, exacto. Bueno, después ese grupo fue creciendo, pasó de ser un grupo de un pueblito a un grupo de varios pueblos del partido de Rivadavia, y en el 2011 se organiza un encuentro nacional de teatro comunitario en Rivadavia. Nos reíamos siempre con Emilia porque ella me dice, bueno, acá no hay encuentros de nada, me dice, Claro. encuentro nacional, no hay encuentros de odontología. Bueno, el primer encuentro nacional es de teatro comunitario, ¿no? Era como muy fuerte. Y el estreno de la obra que se hizo fue en un pueblito que estaba abandonado, donde vivían 15 personas, que había sido también arrasado por inundaciones, por saqueos, el pueblo de San Mauricio, Ajá. que queda en donde pasaba la franja de Alsina, ¿no? La original franja de Alsina. Bueno, fue un público de más de 3.000 personas de todo el país en un pueblo que no tenía luz, no tenía gas, con una infraestructura Mínima, armada. Claro, exacto. O sea, no tenía nada el pueblo y se llevó todo para que se pueda hacer la obra de teatro, que duraba 2 horas y pico y era itinerante, iba pasando por diferentes lugares del pueblo. Bueno, para ese encuentro fue necesario gestionar fondos y ahí se creó la cooperativa La Comunitaria, que en principio era una cooperativa vinculada a lo cultural, ¿no? Se hacían talleres de diferentes disciplinas artísticas y demás. Después empezaron a disputar presupuestos participativos en algunos de los pueblos donde digamos que participaban de esa experiencia. Exacto. Y se ganaron esos presupuestos, se instalaron pequeños, digamos, talleres de oficio, de herrería, de carpintería, de textiles. Bueno, y ahí fue, de alguna manera, proliferando ese proyecto que ya era político, social, cultural. Y en el 2000, más o menos 17, la cooperativa se vincula con el MT, ¿no? Y sí, con el Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Rama Rural. Y bueno, y ahí empieza como a desarrollarse lo que sería su rama industrial, ¿no? Su rama más productiva industrial. Da el gran paso, digamos. Exacto. Por sí. lo menos a otra faceta de lo que era la acción comunitaria. Sí, pero bueno, yo siempre digo que el caso de la comunitaria es paradigmático en muchos sentidos. Digo, dentro de lo que son los grupos de teatro comunitario, hay muchos grupos que se han desarrollado muchísimo, pero que se han circunscripto, digamos, a lo que es una actividad cultural y su desarrollo económico, porque obviamente hay una dimensión económica y una necesidad. Pero digo, hay proyectos productivos vinculados con la cultura que tienen su dimensión económica, ¿no? Pero en el caso de la comunitaria es una expansión y una ampliación que excede lo que uno podría imaginarse de ese tipo de experiencias, claro, ¿no? Y además que es geográficamente amplio, porque ya está en ya 14 sedes, dos provincias, ¿no? Es bien expansionista, digamos. Sí. En el buen sentido. Sí, tal cual. En el buen sentido. En el buen sentido, tal cual. Y tiene una característica que por ahí no tienen muchos proyectos de este estilo, que es que siempre la comunitaria actúa desde lo cultural también. O sea, la vinculación, por ejemplo, con General Pico o con Santa Isabel, que es donde tienen otro de sus productivos, siempre comienza con una intervención vinculada con la cultura, ¿no? Haciendo alguna obra de teatro comunitario, conociendo las problemáticas de las comunidades. Como forma de aproximación a la localidad, digamos, o a donde en definitiva se piensa volcar el trabajo. Totalmente. Y eso genera un lazo también con los vecinos, con las vecinas, que por ahí trayendo un productivo o proponiendo un productivo solamente después es más difícil de generar, claro, ¿no? Porque tiene que ver con la construcción. Es un instrumento más frío por ahí, o por lo menos
Exacto. no carga tanta emotividad como sí sucede con el hecho cultural. Uno de los referentes una vez me dicen, bueno, la comunitaria le aporta lo humano, ¿no? Claro. ¿Qué es eso de la construcción simbólica, la identidad, el sentirnos parte de algo, en poder construir con una mirada desde quiénes somos, digamos, desde dónde vivimos, desde nuestra comunidad, nuestro territorio. Entonces, en ese sentido, sí es una experiencia muy particular. Dentro de lo que es tanto el mundo del teatro comunitario, como de lo que es también los proyectos de desarrollo local meramente productivos, ¿no? Como que tiene esa doble dimensión que trabaja conjunta, ¿no? Integrada. Y la planta láctea en particular es lo productivo en Pico que están desarrollando hoy, digamos. Claro, en Pico hay varios proyectos, tienen también su lugar cultural, su espacio cultural, ¿no? La comunitaria, pero la planta láctea es un proyecto que, como decíamos al principio, busca incidir en otras áreas, ¿no? Que tienen que ver con la generación de empleo, que tiene que ver con la producción de alimentos de calidad, que sean accesibles para la comunidad y que brinden alternativas también frente a las dificultades. Si no ofrece una regulación del precio, por lo menos incidir seguramente en esa cadena. Sí, exactamente. Así que bueno, es una experiencia fascinante. Muy bien. Estamos dialogando con Clarisa Fernández, investigadora del CONICET. Establecemos la última pausa. Ya continuamos en Vengo de Lejos. Continuamos en Vengo de Lejos con Clarisa Fernández, una viajera, según nos chimentaron por ahí. Según nos chimentaron, te ha tocado... Bueno, pero ¿cómo ves Pico? Porque nos hablaste del CONICET, nos hablaste de la comunitaria, pero de la ciudad, a los piquenses nos gusta escuchar sobre cómo ven el foráneo la ciudad. La ciudad, bueno... No la he recorrido, digamos, con exhaustividad. Claro. Donde me estoy alojando, le digo, bueno, tengo que ir a la terminal a hacer una cosa y me dice, no, pero desde acá a la terminal tenés como no sé cuántas cuadras. Y le digo, pero para ir caminando con este día, bueno, pruebo. Y yo no podía creer lo cerca que era. Digo, claro, me había caminado, después me dijeron media ciudad y no me había dado cuenta. Claro, desde La Plata, que uno camina por ahí, no sé, 1 hora para ir a un lugar lejos, pero eran 15 o 20 minutos y llegué rapidísimo. Me llamó la atención que estaba muy limpia la ciudad, que estaba muy prolija por donde anduve caminando. Y que había muy poca gente caminando en la calle. Eso me llamó mucho la atención. Después por ahí hablando con la gente me decía, no, bueno, era la hora por ahí de la siesta, ¿no? Bueno, sí, es no la hora sagrada. Movimiento, sí. Pero no, me gustó mucho la ciudad, me parece una ciudad muy linda. Bueno, la numeración de las calles te confunde mucho, ¿no? Porque vos venís, sí, claro, sí. Vos venís de otro sistema, digamos, y encima atravesado por diagonales, cosa que acá hay, pero medio perdidas y laterales, no hay tan centrales. Sí, yo creo que un platense se vuelve loco si se encuentra en una esquina que sea 18 y 17 que van así. Digo, claro. Pero ¿cómo puede ser esto posible, no? Claro. Eso fue confuso. Pero bueno, ya después me acostumbré que iban de 2 en 2 y ya me ubiqué fácil. Pero no, es una ciudad muy linda para recorrer y la verdad es que me gustó mucho. Me falta recorrer mucho más, ¿no? Estuve un poco por la parte céntrica, por la terminal, pero no mucho más que eso. No mucho más que eso. Sí. Bueno, sí. Los que estudian un poco las ciudades dicen que tenemos un tamaño lindo para lo que es pensar en el desarrollo, digamos, es un buen tamaño. 60, 70.000 habitantes es un promedio asequible, por lo menos para los que quieren trabajar en eso, digamos. Claro, sí. No, la ciudad, como te digo, me pareció bárbara. Ahora tengo que conocer un poco más la realidad, ¿no? Pormenorizar un poco. Pormenorizar un poco, y si cotejás un poco tu mundo con el que visitás cuando viajás a Europa, cuando tenés la oportunidad de conocer otras latitudes, ¿cómo lo ves a eso? Y
Bueno, ¿en qué sentido? Es bastante amplia la pregunta. Sí. El lugar de Europa que más tiempo estuve fue Alemania, que estuve haciendo una especie de pasantía, beca, durante mi beca del CONICET en el 2014. Estuve 4 meses viviendo en Wuppertal, que es una ciudad que está cerquita de Frankfurt, pero es una ciudad industrial, universitaria, muy gris, muy lluviosa, pero sí, muy ordenada, muy linda para muy visitar. alemana, muy digamos. alemana, Gris muy alemana. Y lluviosa, claro. Sí, que tiene el Schwebebahn, que es como, no me acuerdo si lo pronuncié bien, pero es como ese tren que va por arriba, que es como una especie, que tiene como las vías, pero va como colgando, digamos, suspendido. Sí, fue una muy linda experiencia, pero bueno, tiene las cosas que, no tiene las cosas que tenemos acá, ¿no? De los latinoamericanos, la calidez, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia y también con nuestras paredes, nuestros grafitis. Claro. La cultura se expresa de otro modo, digamos. Sí. Se vive. Sobre todo en esa ciudad. Después ya cuando uno viaja por ahí a Berlín o a ciudades más cosmopolitas, ahí claro. Sí cambia bastante la cosa. Sí, sí. Pero en esa en particular, digamos, gris y lluvioso, digamos, un panorama sí. desolador, claro. Sí, sí. Y aparte tenía que ir a curso de alemán de lunes a viernes a las 8 de la mañana, como parte de la beca. Como condición. Como condición. Claro. Así que fue como un aprendizaje intensivo del alemán, que después lo terminás queriendo porque es un lindo idioma, pero cuesta mucho como encontrarle la lógica al sistema del idioma, ¿no? Porque está pensado como al revés del español. Bueno, hay muchos memes de, ¿cómo se dice? No sé, tren en 5 idiomas y cuando llega al alemán vos decís ¿cómo? Sí. Usan 4 o 5 letras en cada idioma y en el alemán usan 14 o 20 letras para hacer... Sí. Para hacer una palabra, es algo... Y muchas consonantes claro. que parecen impronunciables en el primer momento, después, bueno, uno se va acostumbrando, pero nada, pasa eso. Después lo terminás queriendo, pero el primer enfrentamiento con el idioma es bravo. Yo igual iba hablando en inglés, entonces me manejaba con eso, pero bueno, después es importante poder ir incorporando el idioma porque también... te hace vivir, ¿no? Habitar la ciudad de otra manera. La vinculación con la gente, poder decir un gracias, poder decir un hola, un chau, alguna frase, digamos, de la cotidianidad, te vincula diferente con la gente, ¿no? ¿Y la gente en sí cómo reaccionaba con esta Argentina alemanizada, digamos? ¿Qué advertías como reacción ante el uso del alemán, inclusive? Porque no debe ser, para ellos debe ser también una cosa como... no demasiado frecuente, digamos. Bueno, en ese momento, mira, era un contexto especial porque era el Mundial del 2014 y la final de Argentina contra Alemania, yo estaba justamente en Berlín para la final y había como una pequeña comunidad argentina que estábamos todos juntos así como codo con codo. La sufrimos mucho, pero también fue lindo estar ahí en algún punto, porque era como vivir la historia del otro lado, ¿no? Como claro, muy raro. Sí, estar viviéndola allá, digamos. También sí. Gritaron es por abajo cuando Palacios intentó, no. Y yo creo que sí, la verdad no me acuerdo a esta altura, pasaron ya muchos años, pero fue lindo. Y también, bueno, allá era... soy argentina, Messi, soy argentina, Messi. Era como claro. Que no había forma de escapar de nuestro eso, pasaporte, digamos. De nuestro pasaporte, tal cual. Sí. Pero bueno, son otras idiosincrasias, pero bueno, uno también aprende como a valorar y extrañar cosas que en la cotidianidad le parece que... O soslaya, claro, porque ya son parte de uno. Las naturaliza, y bueno, claro. Sí, tal cual. Lindas experiencias. Muy bien, Clarisa, agradecemos infinitamente tu buena disposición, que disfrute su estada en la ciudad. Muchas gracias. Que por lo menos no se presenta gris y lluviosa hoy, porque hasta ayer estuvimos medio hackeados por eso. Así que bueno, que la pases muy bien y gracias por venir. Gracias por la invitación a ustedes, un placer. Muy bien. Clarisa Fernández, investigadora del CONICET, de visita por Vengo de Lejos. Hasta nuestra próxima edición.